A ver, chicos, ¿se ve o no se ve? Sí se ve. No es física, es biología. Claro, Mauricio, es biología. Ahí está, biología. Bio. Ya. A ver, vamos a aceptar estos compañeros. Y decimos, la célula, ¿no? Ahí ustedes están observando dos tipos de células, la célula animal y la célula vegetal. Adriana Santos, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre estas dos células? Una es célula animal y otra célula vegetal. Ya. La célula animal es ovoide, es como una pelotita deformada. Y la otra célula es polígona, ¿no? Ustedes han estudiado polígonos en geometría. Entonces, las células vegetales, la mayoría de ellas son poligonales. Vamos a ver hoy día introducción a la biología celular. ¿Ya, chicos? A ver un ratito, déjenme. Recién ingresa Alexandra. Esta chica está entrando muy tarde. Ya voy a acabar el curso ya. Bueno, ¿a qué se encarga esta ciencia? Bueno, la ciencia es el estudio relacionado a los seres vivos, pero en sí es una ciencia auxiliar que se encarga del estudio de las células. ¿Ya, chicos? Las células, nada más que las células. Vamos a profundizarnos más en cuanto a lo que es su campo de estudio, comenzando qué es la célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad fundamental de la materia viva. Ya, chicos, la célula es lo primordial, lo elemental, lo fundamental, lo básico de lo que tiene la materia viva. ¿Ya? Se considera como una unidad morfológica, fisiológica y genética. ¿Por qué una unidad vital? Porque realiza funciones importantes, funciones químicas y también funciones biológicas. Morfológica porque las células tienen formas diferentes. Por ejemplo, los glóbulos blancos son diferentes a las células epiteliales, o sea, son diferentes. Entonces, ese viene a ser la morfología. La fisiología representa la función. Por ejemplo, los animales que tienen células, ¿no? Un mamífero que tenga células son diferentes a la de un protozoario, son diferentes. Y genética porque transmiten esa herencia, ¿no? Por ejemplo, un ser vivo puede mantener su parte genética hereditaria cuando se procrean, ¿no es cierto? Entonces ahí se mantiene viva la genética. Y también voy a decirles algo referente a la historia. Por ejemplo, el que más sobresalió fue Robert Hooke. ¿Quién fue Robert Hooke? Bueno, este personaje, ¿no? Fue que se inclinó demasiado al estudio de las células cuando se inició observando por primera vez unos trocitos
o unos pedacitos de corcho, ¿no? Del corcho. Entonces, él las observó y sacó conclusiones. Entonces, eso quiere decir que él fue que dio inicio a lo que es la citología. Hubo otro personaje llamado Robert Brown. Robert Brown, ya él terminó, complementó el estudio de Robert Hooke. Bueno, ambos son del mismo nombre, ¿no? Robert. Los dos son Robert. Ellos, por ejemplo, en el caso de Brown, él complementó el estudio de la célula estudiando el movimiento citoplasmático de cada una de ellas. Él las estudió. Luego vino otro personaje llamado Félix Dujardin, que demostró que no son cavidades huecas, sino que están llenas de fluido. Y a esto le llamó citoplasma. Ya, chicos, el citoplasma tiene cavidades que le permite realizar sus funciones. Luego tenemos al botánico Matías Schlinden y también al zoólogo Theodor Schwann. Ellos estudiaron las células vegetales y las células animales, ¿ya? Ellos sacaron la conclusión que las células forman unos elementos, ¿no? Que también se le conocen como celdas o célulos. Tenemos otro personaje, Rudolf Virchow, ¿no? Y él que indicó que toda célula proviene de otra célula ya existente, ¿ya? Entonces, con esas condiciones vamos a amplificar nuestro conocimiento. Robert Virchow planteó que toda célula proviene de otra, ya existente, como le dije, y con ello planteó por primera vez lo siguiente. ¿Qué dijo ese señor? Ese señor dijo que todos los seres vivos están compuestos de células o fragmentos de células que son sus unidades estructurales y funcionales. Todas las células se forman a partir de otras células. Eso ya tiene que ver mucho con la parte genética. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, chicos, por ahí, ¿preguntas? ¿Alguna consulta por ahí? No hay. Digamos. Ahora vamos a ver la clasificación. La clasificación de las células hay que explicarla de una manera ordenada. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar cómo es su nutrición. Según su nutrición, tenemos células autótrofas, células heterótrofas y células mixótrofas. ¿Cuándo se llaman células autótrofas? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿A qué se llaman células autótrofas? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? A las células que son capaces de sintetizar su propio alimento. Realizan su propio alimento, ¿no? Son aquellas que son capaces de sintetizar. ¿A partir de qué? De fuentes como en el caso del dióxido de carbono, ¿ya? Esos son células autótrofas. Un ejemplo claro, tenemos las frutas. Las células de las frutas son células autótrofas. La fotosíntesis hace que este ser vivo pueda realizar sus funciones biológicas, que es la fotosíntesis. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvidarse. Ellos son células autótrofas. También tenemos las cianobacterias, las algas, las bacterias, las algas y todo tipo de presencia vegetal. Luego tenemos células heterótrofas. A ver, ¿quién me explica? Células heterótrofas.
son capaces de realizar su propio alimento. ¿Realizan su propio alimento? Las heterótrofas. No, tienen que buscar su alimento. O sea, no pueden realizar su propio alimento, no pueden. ¿Y cómo la obtienen ellas? Ellas la obtienen a partir de otras fuentes que ya se obtuvieron, ¿no? Es como, por ejemplo, si ustedes se van de paseo, vamos a suponer que regresamos a las presenciales, ¿no? Y se van de paseo, y en su paseo llevan su lonchera, llevan su sándwich, llevan por ahí su pollito frito o pollito a la brasa. La pregunta, ¿ustedes lo han hecho? No lo han hecho, ¿no es cierto? ¿Qué lo van a hacer, chicos? Entonces, ustedes serían heterótrofos, porque ustedes se alimentan de sustancias ya preparadas, ya sintetizadas. Esos serían heterótrofos. Y los autótrofos serían sus mamás. Sus mamás son las que cocinan, ¿no? Son las que preparan ese rico alimento. Entonces, a ellas se les consideran autótrofas. Luego tenemos las mixótrofas. ¿A qué se refiere las mixótrofas? Son células que pueden sintetizar su propio alimento y a la vez obtienen energía de otros, ¿no es cierto? Entonces, uno de ellos se llama la euglena. La euglena es autótrofa y también es heterótrofa, ¿ya? Vale por los dos. Entonces, ya saben ustedes que la autótrofa es la que realiza su propio alimento. A ver, por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿O callan? No hay. Bien. Luego también tenemos otra clasificación de las células. En este caso, de acuerdo al tamaño. Hay células grandes y hay células pequeñas. Las grandes se llaman macroscópicas y las pequeñas son las microscópicas. Las microscópicas no se pueden ver. Necesitamos de un microscopio para verlos. Y las macroscópicas, en muchos casos, sí se pueden ver, ¿no? Y no necesitamos de microscopio. Como por ejemplo, la yema del huevo. La yema del huevo se puede ver. A ver, por aquí vamos a aceptar a nuestra amiga Alexandra Camargo. El Zoom los bota, creo. Luego también tenemos, de acuerdo a la estructura, tenemos las procariotas y tenemos las eucariotas. Las procariotas son los que no tienen una organización propia, esta célula. Es más, no tienen un funcionamiento. En cambio, las células eucariotas sí tienen un buen procesamiento. También tienen una actividad compleja. Entonces, estas son las células eucariotas. Luego tenemos otro tipo de clasificación de células de acuerdo a su forma. Hay células planas. En este caso tenemos la célula de nuestra piel, o sea, la epidermis. Esas son planas. Luego también tenemos las cúbicas. Eso no lo encontramos, por ejemplo, lo encontramos en esos tejidos que tapizan nuestro sistema reproductor. Ejemplo, los ovarios, ¿no? Luego tenemos células cilíndricas. ¿Qué significa células cilíndricas? Que nos dicen que son células que son más espaciosas. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman la mucosa intestinal. Luego también tenemos las poliédricas. En este caso, lo que yo les expliqué al inicio, los vegetales. Todos los vegetales, todos tienen una forma poliédrica. Y también hay bicóncavas. Ejemplo, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son bicóncavos. Luego tenemos las neuronas. Las neuronas son como unas estrellitas, ¿no? Alargadas. Estas son las neuronas. Estas se conectan para llevar la información genética o también la información cerebral. Luego también tenemos las alargadas, como en el caso de las células musculares.
También tenemos las esféricas, como el caso de los ovarios, y las amorfas o irregulares, como los macrófagos y las amebas. A ver, chicos, preguntas. A ver, ¿alguien puede leer este párrafo? ¿Sabías que? Yo, profe. A ver, te escucho. El microfósil de células bacteriformes con una hilera se encontró en Australia Occidental, en un depósito de roca parecida al pedernal, llamada Calcedonia negra. Data de 3.500 millones de años y es uno de los fósiles más antiguos que se conozcan. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, como todavía nos sobra un espacio pequeño, chicos, como todavía nos sobra espacio, a ver, un ratito, chicos, ¿ya? Profesor, porque están muchas pestañas, Sí, Mauricio, ¿qué pasó? pero de peso la X está como mueven pestañas. Ya, a ver, un ratito, voy a pasar este videíto. Cuando nos reunió a todos nos decían que hablaban de la igualdad. Ya decían. Hola amigos y bienvenidos a Medi4All. El ¿Se día de escucha, hoy chicos? A vamos a ver, ¿me ver el confirman? tema ¿Se de escucha? la Sí, célula. sí, profesor. Sí, Bibliografía profesor. es el libro A de ver, presten Bibliografía atención, Médica ¿ah? de Presten Guyton, atención. 13ª edición. Así que comenzamos. Muchos de nosotros hemos visto esta imagen y aquí a grosso modo podemos ver la estructura de una célula bajo el microscopio, que está compuesta por una membrana celular que rodea todo. Luego tenemos el citoplasma, donde están todos los organelos. Luego tenemos un núcleo. El núcleo también tiene una membrana nuclear y adentro podemos ver un pequeño círculo denominado nucleolo. Ahora bien, ¿qué es el protoplasma? El protoplasma son las diferentes sustancias que componen la célula. ¿Qué son estas sustancias? El agua, los electrolitos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Ahora miremos cada uno de esos componentes. Primero, el agua está presente en una concentración de 70 a 85%. Excepto en los adipocitos, el agua ya no es la mayoría, sino que los triglicéridos suponen el 95%. ¿Por qué? Porque los adipocitos almacenan triglicéridos y tienen unas gotas que son muy grandes y abarcan casi todo el citoplasma de la célula y desplazan todo lo demás a la periferia. En una célula normal, el agua representa el 70-85% de su masa. Las proteínas constituyen el 10 al 20% de la masa celular. Y en las células podemos tener dos tipos de proteínas, las estructurales y las funcionales. Estructurales, como su nombre lo dice, ayudan en la estructura de la célula. Por lo tanto, se van a encontrar en forma de filamentos. Participan en la formación de microtúbulos. Y tenemos proteínas funcionales, que estas ya no están en forma de filamentos. Filamentos sería como algo alargado, sino que están en forma globular, entonces en algo más redondito. E incluyen a quienes, a las enzimas que tienen una función, ¿verdad? Que es catalizar reacciones químicas y a menudo son móviles, a diferencia de las estructurales que se deben quedar en su sitio. También la célula está compuesta por iones, principalmente el potasio, el magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato. Y adentro de la célula tenemos cantidades más pequeñas de
sodio, cloro y calcio. Lípidos son muy importantes, tanto los fosfolípidos como colesterol, pero solo suponen el 2% de la masa celular y son insolubles en agua. A ver, chicos, ¿qué porcentaje de agua contiene la célula? A ver, ¿quién me explica? Entre 70 y 85%. Y los carbohidratos, Ya, muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué elementos contiene membrana? A ver, por ahí, ¿alguien me responde? ¿Qué elementos contiene membrana? ¿No se acuerdan? José Pedro Castillo Terrones, 51 años. La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. Tienen un citoplasma y todas ellas también contienen células. Chicos, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ya. Tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi.
el aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides y es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. A ver, chicos. A ver, vamos a premiar a los chicos que mantienen sus cámaras encendidas. A ver, vamos a hablarle a Denis Zuclupe. Denis Zuclupe, ¿me escuchas? Denis. Bueno, no está ahí, se fue. A ver, un alumno más. A ver, por aquí, vamos a ver. ¿Alguien que tenga la cámara apagada? A ver, por aquí. Stephanie Garrido. ¿Me escuchas? Stephanie. No está tampoco. Ah, hola, Stephanie. A ver, dime tú, ¿cuál es la estructura de la célula según el video?
¿Cuál es la estructura de la célula según el video? Nada. Uy, uy, uy. ¿No se está viendo el video? A ver, uno más. A ver, vamos a hablarle a Piero Ñiquen. Piero Ñiquen, ¿me escuchas? Piero. Tampoco. Uy, 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 ¿qué pasó? No está. Vamos a ponerle su nota. A ver, por aquí, a ver. Axel Robles, ¿me escuchas? Axel Robles. Tampoco. A ver, un estudiante más. Ya, Camila Corrales. Camilita. Hola, Camilita. Sí, profe. ¿Puedes explicarme algo referente a las mitocondrias según lo explicado en el video? ¿Qué, profe? Las mitocondrias. A ver, háblame algo referente a las mitocondrias según el video. Nada. ¿No te acuerdas? A ver, por aquí. ¿Son órganos celulares? Son órganos celulares. ¿Qué más? ¿Que generan energía? Generan energía. ¿Ya? Siguiente. A ver, por aquí. Uno nomás porque se nos va el tiempo. A ver, vamos a hablarle a Priscila. Hola, Priscila. A ver, Priscila, explícame. ¿Cuál es la función de los flagelos? Habían explicado de los flagelos. A ver, ¿me puedes explicar según el video? A ver, Priscila. Se te va el tiempo, Priscila. Nos permite el desplazamiento de la célula. Uy, están hablando en tu casa, hace bulla. A ver, no te escucho muy bien, Priscilita. Bueno, a ver si te acuerdas para el siguiente bloque, Priscila. Si te acuerdas, excelente. Ya, me comentas en el siguiente bloque. Chicos, nos quedan segundos.